¿Qué tal? Buenas noches. En el último mesa de redacción de la semana debatiremos sobre la nueva composición del Parlamento Europeo tras los comicios del pasado 25 de mayo y la fuerte irrupción de los grupos euroescépticos y sobre todo eurófobos encabezados por la líder del partido francés Frente Nacional, Marine Le Pen. También hablaremos sobre el nuevo salto de la valla de Melilla por parte de casi medio millar de personas y de las condiciones en las que viven en el CETI después de esta incursión. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de la ciudad autónoma ha tenido que instalar tiendas de campaña fuera del centro para poder atender en condiciones a todos ellos. Y además repasaremos, a falta de 2 semanas para el comienzo del Mundial de Fútbol, la situación en la que se encuentra Brasil, con una creciente inestabilidad debido al rechazo de parte de la población a la celebración de la Copa del Mundo. Y para hablar de estos temas tenemos hoy a Salvador Adelnere, presidente de ADEA. Salvador, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos también a José Manuel Alonso, de Izquierda Unida. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches. Y a Rosa Santos. Rosa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues si os parece, empezamos con el primer tema, la nueva composición del Parlamento Europeo y la fuerte irrupción de grupos eurófobos como es el Frente Nacional de Marine Le Pen. Salvador, ¿qué valoración haces de esta nueva composición del Parlamento? Bueno, la realidad es que todo el mundo vaticinaba que las elecciones europeas, que no eran unas elecciones que no eran importantes, que no eran trascendentes, que se hacían campañas de perfil bajo, y realmente pues yo creo que no han acertado mucho los que vaticinaban todo esto, porque las elecciones han sido unas elecciones, yo creo que con cambios en el escenario político, en el escenario de la Unión Europea, pues muy importantes, ¿no? Prueba de ello es que ya hay quien, pues leía estos días que en Francia el primer ministro ya está tomando decisiones que están más cerca de lo que es el partido de Jean-Marie Le Pen, o sea, pero rápidamente se están viendo reacciones, ¿no? Los mercados, por mirarle el tinte económico, pues todo el mundo podía esperar que el lunes, bien es cierto que el lunes era fiesta en Nueva York y en Londres, las dos grandes bolsas, pero todo el mundo está esperando que iba a haber alguna reacción. Los mercados realmente han reaccionado de forma distinta y tal vez que están anticipando posibles medidas de estímulo por parte del Banco Europeo, ¿no? O sea, que si eso así fuera, sería bueno en el sentido de que probablemente
derecha, lo que ha sucedido en España, sobre todo la pérdida del 40 y tantos, casi el 50% de los votos de los dos grandes partidos, la erupción de Podemos, realmente se ha producido una convulsión, pero si eso lleva consigo que hay una reacción desde Europa en políticas de estímulo que de alguna manera permita generar inversión y generar empleo y reducir la situación dramática que viven muchos ciudadanos, pues bienvenido sea. Luego, por parte de Italia, le ha servido a Renzi para, habiendo accedido a su puesto sin haber pasado por unas elecciones, ha tenido un éxito, ha dejado al partido de Mario Berlusconi muy alejado, y creo que eso le valida para jugar un papel importante que pueda servir de equilibrio a que la única que ha salido victoriosa, como siempre, es Alemania, que está liderando pues los destinos económicos de la Unión Europea, que pueda haber un equilibrio. Hasta qué punto Francia, que lleva esa dupla y con Alemania, hasta qué punto Rajoy puede jugar ese papel de equilibrio que ayuden a cambiar las políticas, porque al parecer por parte de inicialmente de Angela Merkel no se le ve en línea de ellos. O sea que al final, resumiendo, un cambio importante, un cambio fundamental. Si eso lleva consigo que hay una reacción para generar inversión y para generar empleo, poner en marcha medidas de estímulo como las que han tenido en Estados Unidos, que han dado fruto tanto en el crecimiento como la generación de empleo, pues bienvenido sea este cambio. De acuerdo. José Manuel, primera valoración, vamos a hacer un poquito más corto. Digamos, yo no soy tan optimista. Entiendo que ha habido una política europea comandada tanto por conservadores como por socialliberales, que ha colocado muy alto el listón y ha ido mucho más allá, entiendo, que lo que puede soportar una buena parte de la población europea, sobre todo de la población mediterránea. Una serie de pueblos a los que se les envía sistemáticamente el mensaje de que tienen que rebajar sus pensiones, de que tienen que hacer su empleo todavía más precario y peor pagado, de que hay que subir
de la troika de que es necesario una vez más subir el IBI y bajar el impuesto de sociedades. En Grecia se están vendiendo las playas y bajando todavía más unas pensiones que no tienen más donde bajar. La situación en Portugal o en Irlanda es similar y en este país recibimos de nuevo cada vez más la palmadita en la espalda y la nueva receta. ¿Qué es? Ante eso hay una reacción popular en busca de alternativas, una reacción que se constituye en un grito de protesta y en muchos casos en una propuesta alternativa entra dentro de lo lógico. Hablabais de euroescépticos, pero yo separaría algunas cuestiones y es verdad que algunos de estos países, algunos de estos grupos euroescépticos son netamente conservadores, pero creo que hay otros que son directamente fascistas. Que un partido cuyo líder carismático afirma que con 3 meses de ébola se solucionaba el problema de la inmigración, en lugar de acabar directamente en la cárcel, obtenga la mayoría en un país, implica que ese país tiene un problema serio y que esa sociedad está quejada también de problemas serios. A veces hablamos de los políticos, de término que no me gusta, de la clase política, y recuerdo que yo tengo una tesis sobre clase política. Entonces, se olvidan a qué nos dedicamos cada uno, pero bueno, en todo caso, decir que esa gente que gobierna Francia, por ejemplo, tiene que hacerse reflexionar muy claramente que tiene una sociedad con un problema grave. A veces la culpa no es solo de los políticos, también las sociedades enferman, como es este caso, una francesa que ha optado por el fascismo en estado puro, el odio en estado puro. Ver las declaraciones. Creo que hay que mirar eso con mucho detenimiento. Creo que el futuro de Europa, más allá de los mercados, más allá de la situación coyuntural, tenemos que estudiarlo con detenimiento, porque por ahora, con eso, es verdad que la situación no es dramática, pero algunas de las señales son un grave problema para nuestro continente, con su historia, con sus revoluciones, con sus estados de bienestar y con sus tendencias culturales, políticas y sociales. Bueno, hay partidos de extrema derecha como el Frente Nacional de Marine Le Pen, pero incluso hay partidos neonazis, abiertamente neonazis, como Amanecer Dorado en Grecia o Jobbik en Hungría. Bueno, pues yo, retomando el discurso tanto de Salvador como de José Manuel, yo creo que hemos hecho todos a lo largo de toda la semana, se han estado haciendo análisis de todo tipo, hasta el punto de que ya creo que a estas alturas de viernes la gente ya debe estar harta de análisis de los resultados de las elecciones. Entonces,
ellas, pero yo pienso que no son extrapolables a una situación de elecciones autonómicas, elecciones locales o elecciones nacionales, aunque sí que marcan tendencias. Y ese es el problema, que efectivamente estamos todos tomando nota en términos de tendencias. Eso sobre todo por la razón de la mayor movilización de la ciudadanía, cuanto más cerca, o sea, cuanto más próximas son las elecciones para las que se concurre. ¿Qué debates se han abierto, además de los que habéis apuntado ya vosotros? Pues el primero, el de la gobernabilidad de Europa, porque nada más y nada menos que ahora estamos discutiendo si se puede producir o no una gran alianza entre los dos grandes partidos que garanticen una gobernabilidad moderada, o si estos partidos emergentes por la derecha, por la izquierda y todos los a los que estabais refiriéndoos pueden marcar un punto de inflexión en la política europea, hasta el punto de que se está discutiendo la propia presidencia de la Comisión, que se está hablando de personas que ni siquiera han concurrido públicamente a las elecciones, que no se han mostrado delante de los votantes, lo cual ya sería un verdadero fracaso de la propia democracia. Se está discutiendo qué modelo de sociedad queremos. Lo apuntaba José Manuel de alguna manera, qué medidas de estímulo, qué papel queremos que juegue el Banco Central Europeo, porque claro, nada tiene que ver el posicionamiento del Grupo Popular o del Grupo Socialista, o incluso de ambos juntos, con otros partidos a los que estamos refiriéndonos. Sin embargo, yo creo que la lógica interna de cada país es distinta. Es decir, los resultados de Francia, los resultados de España, los de Londres, o sea, los de Inglaterra, responden a lógicas completamente distintas. En el caso de España, yo creo que los resultados responden abiertamente a la sensación de fracaso que tiene la ciudadanía de una crisis muy larga, muy profunda, que les está costando muchísimo y que a la que no estamos sabiendo dar respuesta, o las respuestas que se están dando no llegan a tiempo. Y hay que decirlo, y al hastío de la corrupción y de los casos que no se resuelven. Entonces yo creo que la ciudadanía en España ha respondido en las urnas, primero castigando a los partidos de gobierno tradicionales, claramente, a los dos, que además hay un factor añadido en el caso del PSOE,
PSOE, que es una profundísima crisis interna, y la fragmentación de la izquierda. Pero claro, eso poco tiene que ver con lo que ha pasado en Francia, que, insisto, marca tendencias. Imagínate la deriva de situaciones que se han producido a lo largo de la semana en el PSOE, la toma de apuntes del PP, la nuestra, la vuestra, la de todos, porque yo lo comentábamos antes de entrar en el debate, todos estamos tomando apuntes, pero ¿de qué? Pues de lo que está diciendo la ciudadanía, que está harta, que no aguanta más esta situación. Bueno, ya hablaba Rosa además de un tema importante como es la composición de la nueva Comisión Europea, en la que se va a decidir si Jean-Claude Juncker o Martin Schulz van a ser el presidente de la Comisión Europea. Recordamos a los espectadores que es el Consejo Europeo el que propone al presidente y a los miembros de la Comisión, y es luego el Parlamento Europeo el que elige al presidente, en este caso de la Comisión. Muy rápidamente, ¿quién creéis que va a ser el presidente, el nuevo presidente de la Comisión Europea? ¿Juncker o Schulz? Me da exactamente igual. Os da igual. La política no va a cambiar en absoluto, es más de lo mismo. Yo creo que hay un mensaje. Vamos a pasar un poco. A mí no me importaría que fuera alguno de los dos. Sí me preocuparía más que fuera otro. Yo preferiría con claridad. Yo también, pero Yo creo que Rosa, yo creo que lo ha explicado claramente. No puedes hurtar la voluntad popular. La gente ha ido a las elecciones y ahora ¿qué vamos a hacer aquí? Lo mismo que pasó con Italia, un tecnócrata. Yo creo que no están, los temas están para la política, no están para. Yo creo que es peligroso. Pero vamos a ello. Mira, yo lo que os quería decir es una cuestión, ¿no? Al fin y al postre es complicado delimitar cuál es el análisis de esto. Habrá que esperar más, ¿no? Como al fin y al cabo también, como decía Rosa, esto para unas elecciones europeas generales, para unas elecciones generales locales o incluso autonómicas, marca tendencia, pero no tiene por qué marcar continuidad. Sin embargo, hay una serie de cosas que sí que se han dicho. Y yo creo que hay una serie de cosas que sí se han dicho. Por encima de quién sea el presidente, por encima del propio Parlamento Europeo, por encima de muchas cosas, el pueblo de Europa, que ha ido a votar, lo que ha dicho es que quiere otra cosa, con claridad. Que esa vieja tendencia europea, ese pacto social en Europa, en el que los pueblos dicen, hacemos esto, pero a cambio de esto recibimos estas cosas, está ahí expreso. Lo que no puede ser es que con la connivencia de todos los que citas, al día siguiente se sepa que se han inscrito en España, ¿cuántas? 70 SICAP más.
seguir evadiendo impuestos de la misma manera. Bueno, pero la mayoría la siguen teniendo populares y socialistas en el Parlamento Sí, Europeo. Iba a sí, decir, pero en clara una retirada, mayoría clara. en clara y franca retirada. Y la gente está diciendo que esto no responde al acuerdo de Europa desde hace 2 siglos. Que esto no es. Que las bancas por encima de los intereses de las personas. Que las crisis financieras y Yo que la no salida de la extraigo crisis esas se conclusiones, marca José más de lo Manuel. mismo. Yo sí que las extraigo. Yo Y no, en porque España dime qué todavía tiene más. que ver el planteamiento, ¿eh? Y en España todavía más. Pero fíjate, lo decía Diego de alguna manera, a ver, la mayoría las siguen teniendo Grupo Popular y Grupo Socialista, que de alguna manera las políticas económicas que están implantando quienes los representan en cada uno de sus países, me da lo mismo Francia que Italia, que España, son muy parecidas. Rosa, pero tú hablabas de tendencias. Sí, lo que yo Y las te digo tendencias han es bajado el un resto. 45%. Sí, pero el resto, lo que no es, lo que en España, lo que no es Grupo Popular y Socialista, queda o a la izquierda o a la derecha, o los eurófobos. Sí. Bueno, ¿cómo conjugas tú las Mira, alternativas que plantean esos tres grandes te voy a decir colectivos? una cosa, pues Pregunto, intentando conjugarlas. Ese es nuestro trabajo, ha sido siempre nuestra implante político en izquierda conjugar a los eurófobos con vuestros planteamientos de izquierda. Hablas de quién son los eurófobos, esos han dicho muy claro lo que quieren. El programa de Podemos es muy similar a nuestro. Nuestra obligación es converger. Pero vosotros Un sois la acuerdo izquierda, entre José Manuel. Junta, Podemos y Izquierda Unida daría la alcaldía de Zaragoza, por ejemplo. Sí, pero Para hablamos de Europa, hablamos de Europa. Eso yo creo que se da por descontado ya, entre otras razones porque lo habéis anunciado. Pues lo ha anunciado Pablo Iglesias y lo habéis anunciado vosotros, que os vais a integrar en el mismo es grupo. nuestra Correcto. Pero ¿cómo se conjuga eso, José Manuel? Lo que yo te pregunto es ¿cómo conjugáis eso con Marine Le Pen o con los eurófobos? Es que con me Marine parece Le Pen, irreconciliable. con Marine Le Pen combatiéndola hasta el Claro. último reducto. Si os parece, vamos a pasar al segundo tema de la tarde, que si no se nos van a marchar, que también tiene que ver con Europa, también tiene que ver con un tema que preocupa mucho a la Unión Europea y son las fronteras exteriores de la Unión Europea. Salvador, el miércoles esta semana saltaron la valla de Melilla 500 personas. En el CETI están ahora mismo 2.400 personas cuando tiene una capacidad de 400. Este es un problema también, ¿no? Pero este tema lo hemos debatido aquí porque como a lo largo de los últimos meses se está repitiendo situaciones de este tipo. Me parece que la situación es más extrema que nunca. Sí, ahora mismo en Melilla. cada vez no
vallas o levantar más alta la valla, porque pongo la valla también los marroquíes. Yo creo que claramente al final la valla la saltan, ¿no? Yo creo que eh, el problema, estamos hablando de Europa y esto es de, Saltaría en cualquier cosa. claro, el problema es el egoísmo. La O sea, desidia. aquí lo que nos estamos jugando con todo es o construimos una Europa de verdad o no. Claro, se está avanzando, se ha avanzado en el tema de la armonización bancaria, no se está avanzando en el tema de la armonización fiscal, que como decía José Manuel, dice la SICAP. El gran problema es que si tú no tienes en tu país un paraíso fiscal y luego Francia tiene paraíso fiscal, Inglaterra tiene paraíso fiscal, en Irlanda las empresas cotizan el 18, con lo cual todas las grandes corporaciones se van allí, o sea, armonización. Y en el tema este de la inmigración, el tema de la valla y tal, pues es lo mismo. O sea, vale que tú, todos somos Europa. A nosotros nos toca con los italianos, ¿vale?, compartir el Mediterráneo, que es por donde viene, pero esto es de ellos. Bueno, pero ¿cómo que es de esto de ellos? Y mañana, oye, que suban el IVA o que bajen los sueldos. No, pues es que el problema aquí es que o construimos una Europa de verdad para todo, sin egoísmo, o no se resuelve. Y el problema de Marruecos y las personas que saltan ahí en la valla es un problema de Europa y lo tiene que atender Europa. Y si la gente lo está pasando ahí mal porque no se genera riqueza, y pues van a querer ir a donde pueda vivir mejor. Y esto es un tema que no se puede acometer solo de un país, porque nos toca la frontera, porque pasan por Melilla, mañana van a Italia, depende de la climatología, la época del año, o van, y este es el problema, porque claro, encima te llaman la atención según qué política adoptas, pues primero resuelve tu problema y seguro lo que haces te critico. No, hombre, un tema de egoísmo y un tema de que hacemos una Europa para todo o no vamos a ningún sitio. La nueva comisión tendrá también que valorar estos temas, ¿no? No solo es Melilla, es Lampedusa, son más sitios. A través de Chipre u otras cuestiones. Chipre, Pero Canarias, es difícil poner, es muy difícil poner fronteras en el campo o en mitad del desierto cuando la gente que viene acuciada por el elemento que más impulsa las emigraciones a lo largo de toda la historia, el hambre. Y somos responsables. Nosotros, como europeos, Europa, etcétera, etcétera, seguimos manteniendo políticas coloniales, seguimos poniendo y quitando
nerviosos con el tungsteno de unos, con el gas de otros, etcétera, etcétera. Para ello, mantenemos en muchas ocasiones gobiernos títeres y dictadores con un problema que no es que no haya riqueza, el problema es el reparto de esa riqueza, que caen en apenas unas manos manteniendo a sus pueblos en el estado más terrible posible. Creo que esto hay una solución y está marcada una solución. Las políticas de colaboración internacional es así. Si las abandonamos, Desde aquí está China acaparando todas las materias primas de estos países. Que es lo que decía José Manuel. Francia, Entonces, y luego cuando tienes un problema, el problema es tuyo. Pero esto no. Rosa, tu opinión Bueno, sobre yo que me las declaro profundamente europeísta hasta el punto de que creo que Europa se tiene que refundar porque ya es pequeña para competir en mercados globales, ya va siendo hora de que hablemos, como decía Salvador, de una política social común, una política bancaria común, en fin, todo esto que llevamos esperando años y que sigue siendo un debate permanentemente aplazado, del que no se ha hablado en la campaña. O sea, yo ahora os estaba escuchando y digo, pero bueno, si este tema tan grave de la valla, que es un problema que compartimos todos los países del sur, no se ha hablado prácticamente en campaña y es un problema gravísimo para el sur de... ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando dices no se ha hablado en campaña te refieres a que el PP y el PSOE no han hablado en campaña. Bueno, pero como ocupan por Los tiempos demás sí. por reparto de tiempos electorales, la Ya. mayoría del tiempo Ahora ya te entiendo. no se ha Sí, pero hablado. esas generalizaciones son complicadas. Entonces, pero no se ha hablado Ya. prácticamente. Al final, yo coincido con José Manuel. Quien pasa hambre no ve limitaciones. Mujeres embarazadas han saltado vallas de 12 metros en la madrugada pasada. Claro, entonces, esto es un problema de Europa que hay que resolver en Europa, que hay que resolver mediante la dotación de fondos de desarrollo a todos estos países del norte de África, porque si no la migración no va a poder pararse, que tiene que intervenir la diplomacia y que sí, hay que decirlo, tiene que haber medidas disuasorias que sean respetuosas con los recursos humanos y con los derechos humanos, pero tiene que haberlas, porque sencillamente no tenemos capacidad para absorber toda esta masa migratoria que está generándoles en este momento un problema de hacinamiento, de salud, de asistencia social. Lo decías tú al comienzo del espacio, ¿no?
2.000 y pico personas hacinadas. ¿Qué hacemos con esto? Si Europa no toma cuenta de este problema. Bueno, perdona, pues bueno, lo vamos a hacer con la riqueza. intentamos abordar el tercer tema también, donde también hay mucho hacinamiento, es en Brasil, donde también hay un problema en las chabelas y todas estas cuestiones. Quedan 2 semanas para uno de los acontecimientos más importantes deportivos, los acontecimientos deportivos más importantes del mundo y que más espectadores tiene, y sin embargo que más repercusión está teniendo en Brasil y en las redes sociales, porque hay mucha gente que está en contra de que los propios brasileños, de que se celebre la Copa del Mundo en Brasil. Y entonces, bueno, hay una situación un poco de inestabilidad, ¿no? ¿Creéis que es eso? ¿Que están en contra? ¿Qué Hay gran parte que ¿qué están saliendo a las situación calles habrá en Brasil? ¿Qué situación económica no habrá en Brasil cuando el deporte rey es el fútbol, que se celebra el campeonato del mundo? Pero claro, si tú estás viviendo en una chabola sin muriéndote de hambre, donde construyen un macro estadio, pues es que va a ser muy difícil de entender. Ese es el tema, que queremos ocultar la majestuosidad de un campeonato del mundo y el impacto mundial que tiene, y claro, hay unos desequilibrios. Bueno, todo el mundo está hablando de que Argentina está otra vez en una situación límite económica, vuelve al tema, está hablando de corralitos de nuevo, y automáticamente, por el tamaño y la simpatía que produce, el efecto que produce sobre Brasil después del evento, están hablando de una situación, de una burbuja inmobiliaria y unos problemas sociales importantes que no ha sido capaz ni siquiera a soportar. Decir, bueno, primero vamos a disfrutar del mundial, no, es que están en situaciones límite, y además, por otra parte, pues lógicamente todas estas personas en situaciones así saben perfectamente que aparece un escaparate mundial para hacer patentes. Al mismo tiempo está habiendo una política de represión impresionante que pretenden, pues, no sé cómo va a ser el mundial de fútbol. En la cancha, lógicamente, va a haber futbolistas maravillosos como los españoles, por cierto, pero fuera de los estadios hay un movimiento social muy importante. Sí, yo creo que esto último que citaba Salvador es el kit de la cuestión. Claro, Brasil es el quinto país más grande del mundo y la sexta economía del mundo, pero es que ese desarrollo lo ha tenido, ese desarrollo para colocarse en la sexta posición mundial en términos económicos, lo ha tenido en apenas 15 años, casi menos. ¿Qué ha pasado? Pues que
desequilibrios sociales profundísimos. ¿Qué está haciendo la gente? Porque si os fijáis en la información de estos días, se han puesto en huelga los médicos, el transporte público, la limpieza. Quiero decir, han salido colectivos muy diversos. Se está aprovechando ese escaparate mundial que son el evento para hacer sus reivindicaciones, y es legítimo, porque claro, uno lo decía Salvador al principio, uno no puede entender un gasto multimillonario porque es muy difícil de entender que luego eso revierte, que, oiga, a mí déjame que yo, démelo hoy, que yo quiero comer y quiero llegar a final de mes. Y posiblemente no la estarán revirtiendo a ellos. Sí, solamente recordar también el panorama social, el panorama económico y social de estos países, que han empezado en muchos casos políticas duras para intentar llegar a rebajar el hambre en esos países, intentar los servicios más elementales, rebajar la mortalidad infantil, etcétera, pero partían tan de abajo y han generado tales expectativas que evidentemente han sido desbordados por las exigencias de la gente normal. Yo recuerdo el otro día una entrevista que además me pareció magnífica por el personaje con el presidente de Uruguay, que con aire cabizbajo y triste decía que había conseguido reducir en un 30% el hambre en su país. Y lo decía cabizbajo porque evidentemente partía de tales niveles que los objetivos no eran conseguibles. Lo mismo en Argentina, lo mismo en Brasil. Y eso ha despertado una reivindicación muy grande que tiene un excelente ojalá triunfe el deporte. Vamos con la selección española, ¿no? Si nos llevamos el segundo mundial consecutivo, por lo menos. Con Diego y Somos Diego. favoritos. Como sea, ¿Somos favoritos o no? Favorito. Esperemos que no hayan llegado muy agotados de tanto. Claro, el fútbol español ha llegado al final de todas las competiciones europeas, por lo cual la capacidad de recuperación es un poquito menor. Los otros han empezado a descansar. Bueno, pues a ver qué puede. Bueno, iremos viendo los primeros partidos en particular. Lo iremos viendo el primer partido el viernes día 13 contra Holanda. Y nosotros nos vamos ya. Muchas gracias por haber estado aquí. Salvador Arenere, gracias. José Manuel Alonso, muchas gracias. Rosa Santos, gracias por acompañarnos. Y ahora les dejamos, como todos los viernes, a